Buenas tardes. Luego vamos a iniciar el tratamiento de un tema perteneciente a filosofía. Corresponde a la rama de la ética. Que es uno de los problemas filosóficos también, porque todo aquello que es un problema genera angustia, sufrimiento en el ser humano. Entonces, ¿cómo se define la ética? Pueden tomar nota ahí. Es una disciplina filosófica que estudia las acciones buenas y malas, correctas e incorrectas, justas o injustas que realiza el hombre durante su existencia. Entonces, la ética es una disciplina filosófica que estudia las acciones buenas o malas, justas o injustas, correctas o incorrectas, que el hombre lleva a cabo o realiza durante su vida, durante su existencia. También pueden poner que ética es sinónimo de moral. Es como decir, ética y moral es lo mismo. Por eso que a la ética también se llama filosofía moral, o filosofía de la moral. Es un tema filosófico porque cuando uno observa al ser humano y las acciones del ser humano, se encuentra que hay personas que realizan acciones bárbaras, acciones sanguinarias, acciones muy malas. También, por otro lado, hay personas que realizan acciones buenas, llevan una vida buena, llevan una vida sana. Pero eso no tiene una explicación. ¿Cómo se hace bueno uno y cómo se hace malo? Entonces, ese es un gran problema. Porque vuelvo a repetir, hay gente que puede cometer actos bárbaros. Puede matar una o 1000 o 2000 personas. Hay seres humanos que ordenan la muerte de miles. Pero también hay seres humanos que salvan vidas, salvan a miles. Entonces, ¿de dónde surge una acción buena, una acción mala? ¿Cuál es el origen? Eso es más o menos lo que estudia la ética. Después viene ya otro tema que se llama la idea del bien. La idea del bien. Pasen a ese punto, porque en el programa a ustedes les corresponde solamente estos puntos seleccionados nada más. Ahí a continuación hay una historia, eso no lo vamos a hacer, no corresponde al programa de ustedes. Es una lista de ideas sobre ética y moral que han habido a través de la historia. Más bien la idea del bien sí. ¿Qué significaba el bien para Aristóteles? Para Aristóteles el bien es la finalidad hacia donde se dirigen todas las cosas y sustancias. O sea, según Aristóteles, el bien es el destino, la finalidad hacia donde van todas las cosas y sustancias. ¿Eso qué significa? Que para Aristóteles todas las cosas ya están programadas para el bien. Pueden haber problemas. O sea, pueden haber hombres malditos, asesinos, depravados, pero el bien predominará. El bien triunfará. O sea, Aristóteles
consideraba que todas las cosas están predestinadas hacia el bien. Por eso se dice que Aristóteles tenía una filosofía, ¿no?, optimista. Por más destrucción, catástrofe que haya, siempre el bien triunfará. Y esa es la idea que tiene mucha gente ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto todas esas películas de Hollywood norteamericanas. Ahí siempre aparecen así escenas donde todas las amenazas, los peligros acechan, vienen terroristas, vienen delincuentes, vienen narcotraficantes, pero al final el Rambo siempre sigue triunfando. El Rambo siempre salva al pueblo, Rambo siempre salva a los niños, a las madres, a todos. Claro, esa es la idea de que el bien siempre va a triunfar. Y es una idea cristiana también, ¿no?, por si acaso. Es una idea cristiana, porque como ustedes saben, Tomás de Aquino se apropió de las ideas de Aristóteles, así como San Agustín lo hizo con Platón. Por eso es que el cristianismo también tiene esa manera de ver las cosas. Para el cristianismo este mundo, ¿no?, tiene muchos males, pero esos son accidentes nada más. El bien es lo que triunfará, al final Dios va a salvar al mundo. Por más que seamos pecadores, Dios nos salvará. Bueno, esa es la idea más o menos de Aristóteles. Que el bien es la finalidad que tienen todas las cosas ya. Es decir, como todas las cosas están programadas ya para tener un fin bueno. Después también está la idea de Kant. Según Kant, el bien es la buena voluntad. El bien es un acto puro que no espera recompensa. O sea, el bien es una acción buena, ¿no?, desinteresada. Si ustedes se dan cuenta, esa es la definición de los actos heroicos. ¿Cómo se hace un héroe? Justamente el héroe es el que entrega su vida. Ya. Si tú estás entregando tu vida, ¿qué cosa vas a esperar a cambio? Nada. Esa es la moral heroica, la moral del héroe. Tienes que hacer cosas sin esperar un premio, sin esperar un reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, si toca el timbre, supongamos en un colegio, en una universidad, qué sé yo, toca el timbre, todo el mundo sale al recreo y tú sales al último y te encuentras una billetera bien gorda. ¿Qué haces con esa billetera? Puedes hacer varias cosas. Primero, apropiártela. Me quedo con eso, punto. Esa es tu moral. Esa es tu ética. Puedes hacer otra cosa. Puedes de repente agarrar la billetera, abrir la billetera y decir, no hay plata, hay papelería nada más. Por eso lo voy a entregar. Para Kant eso no sería ético. ¿Por qué? Porque lo estás entregando y peor, dicen, no, más gano entregándola para que me declaren el niño honrado del salón. Si tú haces eso, para Kant no es moral. ¿Por qué? Porque tú estás entregando algo a cambio de qué, ¿no? De una recompensa, que te reconozcan, que seas el alumno, ¿no?, distinguido del aula. Eso es inmoral. Para Kant, ¿cuál sería entonces? Que tú veas algo, lo agarres y como un resorte lo entregues y punto. Chao, no me interesa más. Entonces, desinteresado. Que tu costumbre sea esa. Porque cualquier otra ya es un cálculo, es inmoral. Casos así hay muchos. No sé si ustedes han escuchado de esos casos de taxistas peruanos también, ¿ah? En el Perú han habido así 3, 4 casos. Un taxista y a una señora la recogió en el aeropuerto, la llevó a su casa. Es un taxista que tenía el taxi alquilado, sus 2 hijos tuberculosos. Sí. Entonces la dejó a la señora en su casa, que venía del extranjero, y él se fue. El taxista, justo antes de llegar a su casa, voltea y había una cartera atrás del auto. Inmediatamente dio la vuelta, llegó a la casa de la señora, señora, se ha olvidado su cartera. Ya, gracias, y se fue el taxista. ¿Cuánto había en la cartera? $240.000. Entonces,
Y la señora, ¿dónde está? ¿Dónde está para darle su recompensa? Ya el taxista se había ido, ni supo quién fue. Y después se murieron los 2 hijos del taxista. Claro, entonces uno, ¿cómo juzga ese acto? Uno puede decir, este taxista es un tonto porque se ha debido quedar con el dinero para salvar a sus hijos, para pagar el carro que ya estaba embargado prácticamente. Entonces uno dice, bueno, pero Kant diría, no, pero él hizo lo que su conciencia le mandó. Por encima de cualquier cosa, él hizo un acto puro, de buena voluntad. Entonces, para Kant vendría a ser eso. El bien es actuar sin ningún interés. Ahora uno puede decir, no, profesor, en toda relación, ¿no? En todo servicio, siempre hay un interés. Es imposible que no haya un interés de por medio. Siempre hay un interés. Siempre uno pide algo a cambio. Inclusive dar limosna a un mendigo sería inmoral. ¿En qué sentido? En que das limosna para quedar bien, para decir que tú eres una persona solidaria. Pero eso para acá no sería un acto puro porque tú estás dando una limosna para quedar tú con tu tranquilidad nada más. O sea, tú estás buscando una paz dando una limosna. Pero eso no es un acto puro, etcétera, etcétera. Como ustedes saben, cada uno de estos problemas es filosófico. Filosófico quiere decir que no tiene muchos casos, muchos complicados. Después está un señor que se llama Moore, eso sí pongan ahí, G. Moore. Él dice, el bien es algo indefinido. O en todo caso, el bien no lo podemos definir, solo podemos conocerlo mediante la intuición. Solo podemos conocerlo mediante la intuición. Vuelvo a repetir, para este señor el bien no lo podemos conocer. No es posible conocer el bien. Y si no es posible conocerlo, menos podrás enseñar lo que es el bien. No se puede enseñar lo que es el bien porque no se conoce lo que es el bien. Es como decir, el bien no es lógico. El bien solamente te puedes dar cuenta por intuición. ¿Qué cosa es eso de la intuición? Quiere decir que cuando tú tienes que tomar una decisión en un segundo, ahí no vas a aplicar todo lo aprendido en el colegio, en el catecismo, en la religión, en la educación cívica, nada. Según él, en ese momento, lo único que predomina, ¿qué cosa es? Tu fuerza vital, tu espíritu, tus ganas de vivir. Escoges una opción, la más adecuada según tu experiencia, pero no según la lógica. Por eso él dice, ¿hay analfabetos que son buenos o no? Claro, hay analfabetos que nunca han ido al colegio, no saben lo que es el bien, pero son personas sanas, que no hacen daño a nadie, pueden llevar una vida tranquila, ejemplar. Y al revés también. Hay personas que han estudiado en buenos colegios, han tenido buena familia, con padres muy dedicados que no tienen que ver nada con la corrupción, han estudiado en buenas universidades, están presos ahí, están en la cárcel. ¿Por qué? Porque el bien no es algo que tú ya, ¿no? Lógicamente, como la matemática, que tenga 5 más 5 igual a 10, lo atrapes para siempre y ya sabes lo que es el bien. No, así no es. El bien es algo que tú tienes que estar adivinando, intuyendo, tomando una decisión según tu fuerza vital. O a veces, como dicen criollamente, lo que te dicta el corazón, no el cerebro. Tienes que hacer lo que te dicta el corazón. Entonces, más o menos eso es lo que dice Moore. Por eso dice, el bien es algo que no podemos definir. Además, hay tantas definiciones de lo que es el bien. ¿Sí o no? ¿Cuál de ellas es la verdadera? No hay una. Por ejemplo, Fujimori está preso ahora. Para muchos peruanos, Fujimori es bueno. Para muchos otros, es malo. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. No es posible ponerse de acuerdo.
Entonces, por eso es que Moore opina así. Después viene otro tema que tiene que ver los elementos del acto moral. Primero hay un tema que se llama el valor moral. Pueden tomar nota ahí, el valor moral. Es el ideal, la meta, es el ideal, la meta o el concepto que nos impulsa a realizar acciones buenas o malas. Claro, el valor es la idea, el ideal. Es el ideal o la meta o el concepto que nos impulsa a realizar acciones que pueden ser buenas o malas. Claro, detrás de toda acción hay una idea. Por ejemplo, si tú tienes la idea de la democracia, entonces todas tus acciones tendrán que ser defender la democracia, o en contra o a favor de la democracia. Si tú tienes la idea del valor de la libertad, entonces vamos a luchar por la libertad. Realizas acciones impulsado por ese concepto de libertad. ¿No? Como las cruzadas, creo también, ¿no? Las cruzadas es un tema de la historia universal. Las cruzadas fueron así, movilizaciones armadas de príncipes, reyes. ¿Cuál era su meta? Su meta era llegar a Jerusalén, recuperar la Tierra Santa, que había caído en manos de los moros, ¿no? De los turcos, de los árabes. Entonces todo el mundo abandonaba su familia, su castillo feudal, todo, Pedro el Ermitaño, etcétera, no sé, esos personajes que ya no lo... Todos ellos, varias cruzadas ahí. Más o menos así es el valor moral, ¿no? Es la idea que te mueve, que te impulsa a realizar acciones. Después del valor moral también creo viene lo que se llama la norma moral. La norma moral es una orden, mandato o regla, ¿no? Es una orden, mandato o regla, o ley también, es una orden, mandato o ley que nos obliga a hacer o dejar de hacer una determinada acción. Esa es la norma moral. Por ejemplo, obedece a tus padres. Acá tiene que distinguir, por favor, lo que es la norma legal de la norma moral. La norma legal es una ley. Por ejemplo, no debes pasarte una luz roja, ¿no? Esa es una norma legal. Tienes que cumplir, porque la ley dice eso, si no te ponen multa. Estás obligado a cumplir eso. En cambio, la norma moral no. Por ejemplo, obedece a tus padres. Esa es una norma moral. ¿Por qué? Porque nadie te va a castigar por desobediente. Y eso depende de ti, de tu conciencia. Queda en tu conciencia, depende de ti si obedeces o no obedeces. Es como que yo diga, no hay que ser ingrato con los amigos. ¿Norma moral o norma legal? Entonces moral nada más, porque eso ya depende de ti. Ya. No hay castigo por ser ingrato. La ley no castiga la ingratitud, pero moralmente sí. Moralmente quedas mal contigo mismo y con los demás. Entonces, esa es la diferencia entre norma moral y norma legal. Pero ahí no viene la diferencia, ahí solamente dice que es una norma legal, es una ley, es una orden, un mandato que nos prohíbe o nos permite hacer cosas. Después viene otro tema también que es, viene otro tema que tiene que ver con el acto moral.
El acto moral es simplemente la realización o ejecución de la moral. Pueden poner ahí también, todos los actos son morales. ¿En qué sentido? Que todos los actos pueden ser buenos o malos, todos nuestros actos. Ese es el acto moral. Después hay otro punto que se llama la persona moral. ¿A quién se denomina persona moral? Pueden tomar nota ahí. Se considera sujeto moral, o también se puede decir así, se considera a un sujeto moralmente apto, cuando tiene lucidez, conciencia y ecuanimidad. Cuando tiene lucidez, conciencia y ecuanimidad. Los tres son sinónimos, porque la persona lúcida es la que se da cuenta de todas sus acciones, es consciente de todo. ¿No? Ecuánime, ¿qué cosa quiere decir? Que tiene todas sus facultades, como se dice, está en sus cabales. Entonces, más bien pueden agregar ahí, los niños, los enfermos mentales, los drogadictos y los alcohólicos no son sujetos morales. Claro, porque ellos no tienen conciencia, pero el niño todavía no madura su conciencia. El alcohólico tampoco, el alcohólico tiene ya nubilado su conciencia. El drogadicto igual. Y también el enfermo mental ya no tiene conciencia. Por eso a ellos le dicen inimputables. Un orate, un loco o un enfermo mental te mata en la calle, ¿acaso va a la cárcel? No va a la cárcel, va a un hospital. Ni siquiera lo pasan al juez. Un niño también, un niño puede agarrar el revólver de su papá, mata a su vecinito. Ese niño no es sujeto moral. Aquí en el Perú, sujetos morales se puede decir a partir de los 18 años recién. A partir de los 18 años eres moralmente apta o apto. Ya respondes tú por tus actos. Esa es la persona moral. Inclusive ustedes sabían que los celos también te inhabilitan moralmente. Por ejemplo, si tú cometes un crimen en un estado alterado de celos, te mandan a la cárcel, pero te bajan la pena. Porque has estado en un estado alterado de tu conciencia, claro. Has estado nubilado. Pues. Así ha salido esa chica que asesinó a su mamá, Yamoja. Ella, por un crimen es normalmente 20, 25 años. Ella salió a los 4 o 6 años, ¿no? Porque su papá, que es juez, parece que ha demostrado que ella y la mamá estaban en estados alterados. Y no solamente eso, sino que el papá dice que ha sido en la oscuridad. Y la oscuridad, dice que están metiendo los cuchillazos así en la oscuridad y que ella no sabía lo que hacía. O sea, claro, porque tú tienes que demostrar ante el juez que no eras consciente. Porque si no, el juez, lo primero que tiene como principio es que tú eras consciente de lo que estabas haciendo. A menos que demuestre que no eras consciente. Por último viene lo que se llama responsabilidad moral. Puedes poner ahí responsabilidad moral. Significa asumir las consecuencias. Significa asumir las consecuencias recibiendo premios o castigos. Recibiendo premios o castigos.
Claro, esa es la responsabilidad moral. Más bien ahí termina todo ese proceso de análisis, ¿no?, de la ética y la moral. Más bien después vienen los valores éticos. Por ejemplo, está la dignidad. Pueden tomar nota brevemente ahí. La dignidad consiste en considerar al ser humano como el valor máximo que debe respetarse y protegerse. Esa es la dignidad. La dignidad consiste en considerar al ser humano como el valor supremo, o sea, el máximo valor. No hay otro valor que se le compare al ser humano. No hay nada por encima del ser humano. El ser humano es el máximo valor. Y por eso hay que respetarlo y protegerlo. Eso está en los artículos. Eso está en el primer artículo de todas las constituciones del mundo. Todas las constituciones del mundo empiezan por esa declaración. El ser humano es el valor supremo de la sociedad y del Estado. La mayoría de constituciones del mundo empiezan con esa declaración. Eso se llama dignidad. Después viene otro que se llama, otro valor, que es la justicia. La justicia más o menos significa la distribución equitativa de los bienes y de las oportunidades sociales. Ser justo significa distribuir proporcionalmente, distribuir, ¿no?, equitativamente todos los bienes, o sea, las riquezas, no solamente materiales. La justicia no solamente es darle pan, leche, agua para todos, sino también oportunidades sociales que se desarrollen todos, que todos tengan acceso al poder, al estudio, que todos tengan acceso al teatro, a la diversión, todas esas cosas, acceso a los empleos. Esa es justicia. Después creo que viene la solidaridad. La solidaridad consiste en identificarse con el dolor ajeno, ofreciendo socorro. Eso es ser solidario. Ser solidario es, hay una persona que están sufriendo, por ejemplo, en Puno ahora. Ser solidario no solamente, claro, es lamentarse, pobrecito, no, tomar alguna acción, realizar alguna acción de socorro, de ayuda, esa es solidaridad. Ser sensible ante la desgracia ajena. Lo contrario más bien sería ser insensible, indiferente ante el sufrimiento de los otros. Después viene también otro concepto que es la igualdad. La igualdad es dar a cada quien según su necesidad. Dar a cada quien según sus necesidades. Entonces ese es el concepto de igualdad, de proveer a cada persona lo que necesita. Porque tampoco no vayan a creer en ese concepto, pues, dale a toditos por igual. No, eso ya no, eso no es posible, no darle a toditos por igual, no, sino darle a cada uno según su necesidad, lo que necesita cada uno. Y después finalmente viene ya la libertad. La libertad, ¿qué cosa es la libertad? Es la autonomía o independencia para tomar decisiones sin presiones ni coacciones. Es la autonomía o independencia para tomar decisiones sin presiones ni coacciones. Claro, ser libre significa obrar y pensar sin, ¿no?,
presiones, coacciones, sin amenazas, sin condicionamiento. Más bien ahí finaliza, porque lo demás sí, pónganle una X, no va en el programa de ustedes. Es una cosa que viene que dice la libertad, ¿no? Natural, que el hombre debe ser libre como las aves, los ríos, la espuma de las playas del mar. ¿Cuál es la libertad natural? Ser como la naturaleza. La libertad política es, pues, libertad para elegir cualquier sistema de gobierno. Y la libertad personal es tomar decisiones personales. Yo soy lo que quiero ser, yo hago lo que quiero hacer, y mi punto de vista es el que yo tengo personalmente. Bueno, ahí acaba el tema de la ética. Más bien pasamos rápidamente a un tema perteneciente a lógica. Aquí solamente sobre este punto, el silogismo, va a ser un reconocimiento del silogismo. Porque el silogismo, que fue creado hace 2500 años por Aristóteles, no es tan simple como parece. El silogismo tiene, como es lógica, tiene reglas, tiene normas para desarrollarlo. Entonces pongan la definición de silogismo ahí. El silogismo es una inferencia corta, inmediata. Es una inferencia corta, inmediata. Coma, que consiste en derivar una conclusión, a partir de dos premisas. Siguiendo reglas establecidas. He aquí un silogismo, un ejemplo, un caso de silogismo. Hay muchas cosas por decir. Por ejemplo, que el silogismo está compuesto o se construye con proposiciones categóricas. Acá tienen que jalar su archivo de la clase de hace 3 semanas. Jalen su archivo. Claro. No. Las proposiciones categóricas, ¿se acuerdan cuántas eran? 4, ¿no? La A, todos los S son P, la E, ningún S es P, la I, algunos S son P, y la O, algunos S no son P. Entonces, con esas 4 se hace silogismo. Bueno, aquí he utilizado una nada más, pero también se puede combinar con esas 4. Ahora vamos a ver. Aquí también se puede hacer de esta forma, no hay problema. Utilizar uno de ellos nada más. ¿No? A, E, O, I, A, O. Bueno, aquí tú puedes combinar así. ¿No? Se pueden hacer todas esas combinaciones del caso. Pero lo que nos han indicado para ustedes, ¿no?, para la carrera que llevan ustedes, es que sepan nada más reconocer los elementos del silogismo. En primer lugar deben reconocer y saber, miren, que el silogismo es una inferencia, quiere decir, de estas 2 ideas tienes que sacar una tercera. Es como decir, de estas 2 ideas tienes que derivar una tercera. Por eso que he puesto esta línea acá. Esta línea no va, porque ya se sobreentiende que esta es una derivación. La tercera proposición es una derivación, pero
pero para la enseñanza sirve este subrayado. Porque es como decir, la suma de los dos, este es el resultado. Es como decir, padre, madre, este es el hijo. Esta de acá se llama la premisa mayor. Premisa mayor. La de aquí se llama premisa menor. Y la tercera se llama la conclusión. Una cosa son las premisas y otra cosa son los términos. ¿Ya? Más bien vayan a los términos vayan a la definición de los términos, porque los términos son los más importantes. Empecemos definiendo el término medio. Término medio, punto y guión. Término medio, punto y guión. Simplemente pongan lo que le voy a decir. Término medio. Aparece en ambas premisas, pero nunca en la conclusión. Ese es el término medio. Aparece en ambas premisas, pero nunca en la conclusión. Entonces, ¿cuál es el término medio aquí? Además deben recordar que término, ¿qué significa? Término es cada uno de estos conjuntos, clases o grupos. Pues. Lo que pasa es que en lógica es así. No lo llamamos conjuntos, ¿no? Sino le llamamos términos. Término pinos, término verdes. Es decir, el conjunto de los pinos, la clase de lo que son verdes. Entonces, ¿cuál es el término medio aquí? ¿Cuál es el que se repite en ambos? Pinos. Este es el término medio, el más importante de todos. O sea, en todo silogismo, el término medio tiene que repetirse, si no, no es silogismo. Término medio, término medio. Además le voy a decir, el término medio puede cambiar de lugar. Claro, en este caso me salió acá, pero yo puedo haber dicho también así, mira, yo puedo haber dicho todos los árboles son pinos, entonces hubiera caído acá. Claro, ya en otro caso. O sea, aquí arriba hay movimiento, sepan eso. Acá las cosas se mueven. Este puede cambiar. Puedo haber dicho todos los árboles son pinos. Acá también puedo poner yo todos los vegetales verdes son pinos. Entonces pinos hubiera caído aquí, así. O sea, pero 4 veces nomás se puede variar esto. El término medio puede variar 4 veces nada más su posición. Aquí, 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 o así también. Eso se llama la figura del silogismo. Son las variaciones del término medio. Es como decir, este mismo silogismo que he puesto como ejemplo acá, lo puedo dictar de 4 formas distintas. ¿Qué cosa varía? La posición del término medio. Bueno, entonces ya reconocimos el término medio. Es un término que aparece en ambas premisas, pero no puede aparecer en la conclusión. Eso sí, por favor. No vayan a poner nunca el término medio en la conclusión. Si por A o B, si por una casualidad ustedes ponen el término medio en la conclusión, no vayan a decir que han estudiado en la Pre San Marcos. Porque aquí ya les hemos dicho claramente que el término medio jamás puede ir acá. Siempre se queda arriba. Los que bajan son otros. ¿No te das cuenta? Los que bajan son otros. Los que bajan son... Ahora vamos a ver quiénes son los que bajan, cuál es su nombre de ellos. El término medio, entonces ya lo ubicamos. Es el que aparece en las 2 premisas, obligatoriamente, pero nunca puede aparecer en la conclusión. Y ese es el que más da problemas. Claro, el término medio. Más bien después viene, ¿no? Si quieren ahí pongan el término mayor. El término mayor, pongan ahí. Punto y guión. Aparece en la premisa mayor, el término mayor aparece en la premisa mayor y también como predicado en la conclusión.
y también como predicado en la conclusión. Miren que estamos hablando de términos, ¿ah? Cuando hablamos de términos, dirige la vista acá, nada más acá. Cuando hablamos de premisa, dirige la vista a todo esto de acá. Todo. Premisa es todo. Término es esto. Entonces, ¿qué hemos dicho ahí? El término mayor aparece en la premisa mayor. Ah, ya, entonces aparece aquí. ¿Dónde está? No puede ser pinos, ¿sí o no? ¿Por qué no puede ser pinos? Porque pinos ya es el término medio. Entonces, acá está el término mayor. El término mayor está. Es verdes. Pero no solamente aparece ahí, sino también aparece acá también. Acá está el término mayor. Lo que debo aclarar es que el término mayor nunca se mueve de acá, nunca. Nunca se mueve de este lado. Aquí sí se puede mover, ¿sí o no? Porque ya le dije, acá hay 4 formas, acá hay movimiento. Yo puedo haber dicho, ¿no? Todas las cosas verdes son pinos, entonces ya verdes hubiera caído acá. Pero claro, nunca se mueve de acá tampoco, de la premisa mayor. Y después ya viene el término menor, con eso terminamos. El término menor. Pueden poner ahí, término menor. Aparece en la premisa menor, y también aparece en la premisa menor y también como sujeto en la conclusión. Y también como sujeto en la conclusión. Entonces, a ver, reconozcamos al término menor. ¿Cuál es el término menor aquí? ¿Qué cosa dice? Hay que seguir nomás la definición. Aparece en la premisa menor, o sea, está acá, en este lado. Está aquí. Aparece aquí. No puede ser este, porque este es el, ¿no? Este es el término medio. Entonces es árbol. Este es el término menor. Que no solamente te aparece acá, sino también siempre va a aparecer como sujeto acá. Aquí está el término menor. O sea, de acá sí no cambia nunca de lugar. Término menor, término mayor, acá. Nunca va a cambiar de lugar. Aquí arriba sí hay. Bueno, y para terminar, como una especie de servicio a la comunidad, como una especie de extensión, más bien le diré cómo hallar, aunque eso no viene en el tema, pero no se vayan sin saber eso, cómo hallar la conclusión. Yo empecé diciéndoles, ¿no?, que la conclusión obedece a reglas. La conclusión no la puedo sacar como yo quiero. Más bien ahí hay un punto al último, la última regla. Sí, al final de la hoja, antes de las falacias. Dice, de la conclusión, dice, punto 4. Ahí, al último, en el último recuadro. Sí. Ahí pueden poner así. Tomen nota de la norma. Si una premisa es particular, la conclusión será particular. Si una premisa es particular, la conclusión será particular. Coma, a la vez, coma, si una premisa es negativa, la conclusión será negativa.
Si una premisa es negativa, la conclusión será negativa. A ver, vamos. Vamos aquí a ver. Miren, vamos a sacar la conclusión acá. Ya le dije una vez más, la conclusión no es lo que a ti te parece. Tienes que seguir esa regla que te he dicho. Esa regla que he indicado. ¿Qué dice la regla? Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. No puede, o sea, no puedes poner todos de ninguna manera acá. Tienes que poner algunos obligatoriamente, porque eso es lo que dice ahí. ¿Cuál es el término que no puede ir ahí? En la conclusión, ya les dije, no me vayan a quitar mi título si cometen ese error. ¿Eh? Miren, ¿cuál es el término que no puede ir ahí? ¿Cuál es el término medio, mejor dicho acá? ¿Cuál es el término medio? Loros. Este es el que no puede ir ahí. Es como si esto lo congelan ahí nomás. Entonces, ¿qué pongo acá? El término menor. ¿Cuál es el término menor? El que queda acá, pues. El que queda acá. Algunos papagayos. Papagayos son... ¿Qué pongo acá? Claro, pongo el término mayor. ¿Cuál es el término mayor? El que queda arriba. Este no puede ser. Tiene que ser este, el que queda acá. Algunos papagayos son aves. Ahí se ha cumplido una regla. Pero yo te he dado dos reglas. Vamos a ver un caso, miren, donde se cumplen las dos reglas. Es como que yo diga así, mira, ningún pozo es laguna. Algunos lagos son lagunas. A ver, ayúdenme acá. ¿Cuál es la conclusión acá? Primeramente, ¿qué viene acá? ¿Qué cuantificador? ¿Qué pongo? ¿Ningún o algunos? Tiene que ser algunos, porque la norma dice, si uno de los dos es particular, la conclusión es particular. Tengo que cumplir con esa regla. Claro, si uno de los dos es particular, tiene que ser... No hay otra manera. Si uno de los dos es particular o débil, entonces este tiene que ser algunos o algunas. Vamos a ver eso. Algunos. ¿Qué pongo ahí? ¿Cuál es el que no puede ir ahí? En la conclusión. El que no puede ir ahí es esta, ¿sí o no? Laguna, esta no puede ir. Laguna o laguna, ese no puede ir. Ese queda arriba. Entonces, ¿acá qué pongo? Algunos, ¿qué pongo? Pongo el término menor, algunos lagos. ¿Qué más sigue? ¿Algunos lagos? ¿Qué más sigue? Primeramente le digo, ¿debo poner son o no son? ¿Ah? Claro, tengo que poner no son. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que poner no son? Porque esta es negativa, ¿se acuerdan? Esta es universal negativa. Entonces, ¿qué cosa te dice la regla? Si una es negativa, esta también tiene que ser negativa. Si una de las dos es negativa, entonces también tiene que ser negativa esta, si no, no cumplirías con esa regla. Entonces, ahora sí, algunos lagos no son pozos. Es como decir, acá te han exigido una regla nomás. Acá dos. Por ser particular y por ser nega, queda. Más o menos así es la conclusión. Más bien, las claves son las siguientes. Las claves son la 1, la B, la 2, la A, la 3, la D, la 4, la 4B, 5, 5E
6, 6D, 7, perdón, 6 es B, 7D, 8E y 9E. Alumnos, eso es todo por lo pronto. Nos veremos la próxima clase. Gracias. Filosófica que estudia las acciones buenas o malas, justas o injustas, correctas o incorrectas, que el hombre lleva a cabo o realiza durante su vida, durante su existencia. También pueden poner que ética es sinónimo de moral. Es como decir, ética y moral es lo mismo. Por eso que a la ética también se llama filosofía moral o filosofía de la moral. Es un tema filosófico porque cuando uno observa al ser humano y las acciones del ser humano, se encuentra que hay personas que realizan acciones bárbaras, acciones sanguinarias, acciones muy malas. También, por otro lado, hay personas que realizan acciones buenas, llevan una vida buena, llevan una vida sana. Pero eso no tiene una explicación. ¿Cómo se hace bueno uno y cómo se hace malo? Entonces, ese es un gran problema. Porque vuelvo a repetir, hay gente que puede cometer actos bárbaros, puede matar una o 1000 o 2000 personas. Hay seres humanos que ordenan la muerte de miles. Buenas tardes. Luego vamos a iniciar el tratamiento de un tema perteneciente a filosofía. Corresponde a la rama de la ética. Que es uno de los problemas filosóficos también, porque todo aquello que es un problema genera angustia, sufrimiento en el ser humano. Entonces, ¿cómo se define la ética? Pueden tomar nota ahí. Es una disciplina filosófica que estudia las acciones buenas y malas, correctas e incorrectas, justas o injustas que realiza el hombre durante su existencia. Entonces la ética es una disciplina filosófica, pero también hay seres humanos que salvan vidas, salvan a miles. Entonces, ¿de dónde surge una acción buena, una acción mala? ¿Cuál es el origen? Eso es más o menos lo que estudia la ética. Después viene ya otro tema que se llama la idea del bien. La idea del bien. Pasen a ese punto, porque en el programa a ustedes les corresponde solamente estos puntos seleccionados nada más. Ahí a continuación hay una historia, eso no lo vamos a hacer, no corresponde al programa de ustedes. Es una lista de ideas
sobre ética y moral que han habido a través de la historia. Más bien la idea del bien sí. ¿Qué significaba el bien para Aristóteles? Para Aristóteles el bien es la finalidad hacia donde se dirigen todas las cosas y sustancias. O sea, según Aristóteles, el bien es el destino, la finalidad hacia donde van todas las cosas y sustancias. ¿Eso qué significa? Que para Aristóteles todas las cosas ya están programadas para el bien. Pueden haber problemas. O sea, pueden haber hombres malditos, asesinos, depravados, pero el bien predominará, el bien triunfará. O sea, Aristóteles consideraba que todas las cosas están predestinadas hacia el bien. Por eso se dice que Aristóteles tenía una filosofía, ¿no?, optimista. Por más destrucción, catástrofe que haya, siempre el bien triunfará. Y esa es la idea que tiene mucha gente ahora, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto todas esas películas de Hollywood norteamericanas. Ahí siempre aparecen así escenas donde todas las amenazas, los peligros acechan, vienen terroristas, vienen delincuentes, vienen narcotraficantes, pero al final el Rambo siempre sigue triunfando. El Rambo siempre salva al pueblo, Rambo siempre salva a los niños, a las madres, a todos. Claro, esa es la idea de que el bien siempre va a triunfar. Y es una idea cristiana también, ¿no?, por si acaso. Es una idea cristiana, porque como ustedes saben, Tomás de Aquino se apropió de las ideas de Aristóteles, así como San Agustín lo hizo con Platón. Por eso es que el cristianismo también tiene esa manera de ver las cosas. Para el cristianismo este mundo, ¿no?, tiene muchos males, pero esos son accidentes nada más. El bien es lo que triunfará, al final Dios va a salvar al mundo. Por más que seamos pecadores, Dios nos salvará. Bueno, esa es la idea más o menos de Aristóteles. Que el bien es la finalidad que tienen todas las cosas ya. Es decir, como todas las cosas están programadas ya para tener un fin bueno. Después también está la idea de Kant. Según Kant, el bien es la buena voluntad. El bien es un acto puro que no espera recompensa. O sea, el bien es una acción buena, ¿no?, desinteresada. Si ustedes se dan cuenta, esa es la definición de los actos heroicos. ¿Cómo se hace un héroe? Justamente el héroe es el que entrega su vida. Ya, si tú estás entregando tu vida, ¿qué cosa vas a esperar a cambio? Nada. Esa es la moral heroica, la moral del héroe. Tienes que hacer cosas sin esperar un premio, sin esperar un reconocimiento, sin esperar nada a cambio. Por ejemplo, si toca el timbre, supongamos en un colegio, en una universidad, qué sé yo, toca el timbre, todo el mundo sale al recreo y tú sales al último y te encuentras una billetera bien gorda.